Soy Francisco Javier Minaya Gómez, profesor ayudante doctor en la Facultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, y el título de esta presentación es El Old English Word como herramienta docente, un estudio piloto. Los cambios en las tecnologías de la información y la comunicación de las últimas décadas han creado la necesidad de desarrollar nuevas metodologías docentes más dinámicas e interactivas, que fomenten un proceso de aprendizaje más efectivo. Un ejemplo de estas metodologías es la enseñanza basada en proyectos, que se ha postulado como una metodología que contribuye a un mejor desarrollo de los contenidos docentes, ya que fomenta la participación del alumno en su proceso de aprendizaje y en algunos casos, si culmina en un objeto físico, en un resultado materialmente tangible, contribuye a una mayor motivación del alumno. De hecho, durante los últimos años, la comunidad académica ha explorado de distintos ángulos y en diversos contextos educativos la efectividad de esta nueva forma de enseñar y motivar. Sin embargo, la mayoría de los trabajos que abordan este tipo de enseñanza lo hacen a nivel de educación primaria, por ejemplo, Vergara Ramírez o Trujillo Sáez, que discuten respectivamente educación primaria y secundaria. Y muy poquitas publicaciones ahondan en cómo se podría implementar de manera paulatina en el sistema universitario español, una enseñanza que tradicionalmente ha recurrido a metodologías docentes más clásicas y más centradas en la clase magistral y en el examen final. Aunque hay varias excepciones a esta afirmación. Por ejemplo, Hassan et al. Detallan cómo llevaron a cabo la implementación de la EBP en el grado de Ingeniería Electrónica de manera integrada y a lo largo de varios cursos, u Ortiz Cárdenas, que lo aplican a la docencia de la física teórica. Estos ejemplos ponen dos circunstancias de manifiesto. Por un lado, tal y como se ha señalado anteriormente, esta metodología está menos extendida en la enseñanza superior, un sector en el que los alumnos están frecuentemente menos motivados por los contenidos de estudio. Y por otra parte, esto demuestra que en contextos de educación superior, estas metodologías están mucho más extendidas en disciplinas científicas y que aún están por ser aplicadas a las humanidades, o a otras disciplinas igualmente científicas como puede ser la lingüística. En trabajos anteriores, por ejemplo mi trabajo del 2022, y en el marco de un proyecto de innovación docente de la Universidad de Castilla-La Mancha, poníamos de manifiesto esta nueva circunstancia, y a través del diseño de una traducción conjunta de acertijos en inglés medieval, poníamos a prueba la EBP como forma de desarrollar las competencias clave del grado en estudios ingleses de la Facultad de Letras de Ciudad Real. El presente trabajo continúa más o menos en la línea del anterior y en él se pretende demostrar la utilidad de la EBP a la hora de adquirir más específicamente competencias que van relacionadas no solamente con las asignaturas en las que se enmarcan, la lengua y literatura en inglés antiguo, sino con la lingüística en general y con la lingüística computacional por otra parte. En línea general, este trabajo recurre a la EBP, que se define, de acuerdo con Coco, como una forma de instrucción que tiene como centro el estudiante y que se basa en tres principios: que el aprendizaje va vinculado al contexto, que los estudiantes han de involucrarse de forma activa en el proceso de aprendizaje y que para conseguir sus metas han de relacionarse socialmente, compartiendo su conocimiento y el entendimiento de una materia. Según Al-Baluchi y Al-Amri, ese tipo de aprendizaje se basa en hacer preguntas y el contexto viene dado por una situación real en la que las preguntas y los problemas son auténticos y por lo tanto van asociados a una experiencia de aprendizaje que es mucho más significativa. Blumenfeld et al. También pone el énfasis en el hecho de que es necesario que los estudiantes resuelvan problemas reales, haciendo y refinando sus preguntas, diseñando y llevando a cabo investigaciones y analizando e interpretando los datos para después explicar sus conclusiones. En este sentido, los estudiantes han de colaborar para llegar a un fin común y es aquí donde la EBP, la enseñanza basada en proyectos, y la enseñanza basada en problemas difieren, en que en la primera, en la enseñanza basada en proyectos, esto llega y culmina en un proyecto final y este proyecto final, de acuerdo con Burdinger, tiene un impacto en la motivación del alumno. Y también acaba representando, de acuerdo con Hele et al., el proceso de aprendizaje de los alumnos, el conocimiento y las nuevas destrezas que ellos han adquirido. A nivel de recursos, la EBP puede parecer materialmente un poco más costosa que otras metodologías tradicionales, pero por ejemplo Al-Baluchi y Al-Amri concluyen que no es más cara o exigente que otras metodologías tradicionales, ya que por una parte muchos centros cuentan con los recursos necesarios y que estos proyectos se pueden llevar a cabo, por otra parte, en el tiempo que se reserva a estos temas. Al contrario, es más bien una cuestión de formación docente. Melo, Silver et al. Explican que la correcta implementación de esta metodología depende en gran medida de la habilidad del docente de llevar a cabo un correcto andamiaje y motivar, guiar e instruir al alumno en este tipo de proyectos. Si el andamiaje es efectivo, de acuerdo con estos investigadores, esto va a reducir la carga cognitiva de estos estudiantes y va a contribuir a un desarrollo cognitivo y educativo. Y en cuanto a este andamiaje, por ejemplo, Gresalfi et al. Hacen hincapié en que para que sea efectivo, los instructores han de explicar exactamente qué respuesta se espera de los alumnos. Este trabajo de investigación va en línea con otros estudios anteriores como Baraki Assad, Charlin, Cuevas et al., Morales Bank y André.
Ellos en su trabajo se centran en la observación del comportamiento, la actitud y los logros de los alumnos sin tener en cuenta un grupo de control, porque muchas veces en este caso no es posible. Inicialmente este trabajo se contempló la posibilidad de hacer un pretest y un post-test para medir el conocimiento de los estudiantes antes y después, pero este se descartó por la complejidad y por la especificidad del proyecto, ya que cubría nueva materia que con la anterior no habían visto. Pero este trabajo, en cualquier caso, sigue las indicaciones teóricas anteriormente descritas y el metodológico se centra en pautas y directrices concretas. Hemos tenido en cuenta 5 características fundamentales de ese tipo de proyectos, como lo señala Thomas. Han de ser importantes, tener una pregunta guía, han de llevar investigaciones constructivas, han de ser autónomos y han de ser realistas. Esto es especialmente relevante en el caso de la materia seleccionada para este proyecto, que trata la lengua y la literatura de Inglaterra medieval desde el siglo V hasta el año 1066. Típicamente, la docencia de esta materia recurría a métodos de enseñanza de lenguas clásicas tradicionales. Por ejemplo, unos manuales clásicos son Mitchell y Robinson, que como el latín y el griego clásico no han empezado a incorporar métodos docentes más dinámicos hasta hace poco. Por ejemplo, para el latín destaca el manual Lingua Latina per se Illustrata de Orberg, que tiene como objetivo enseñar esta lengua clásica como si fuese una lengua contemporánea. En el caso del inglés antiguo, intentos similares son aún mucho más recientes, como el sitio web World English Aerobics o manuales desarrollados como el de Stielke, en línea con lo anterior. El proyecto se ha llevado a cabo en el 4º curso del grado de estudios ingleses de la Facultad de Letras de Ciudad Real. Y en la asignatura Lengua y Literatura en inglés antiguo, y aquí se aprenden básicamente los fundamentos gramaticales, sintácticos y de vocabulario del inglés temprano medieval, para después estudiar su literatura. La asignatura es impartida por la doctora Edelmaria Porter y cuenta con 28 alumnos, y se desarrolla en el segundo cuatrimestre, con 4 horas semanales repartidas en 3 días por semana. Este proyecto específicamente se centra en el vocabulario poético del inglés antiguo y en una serie de campos semánticos acotados, como por ejemplo armas, tesoro o joyas. Una de nuestras metas era que los alumnos pudiesen ver aplicaciones reales y profesionales al estudio del inglés antiguo, por lo que se decidió integrar uno de los proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en el departamento, es decir, la construcción de una herramienta lexicográfica en inglés antiguo, en este proyecto docente. Es un WordNet, en este caso una especie de diccionario de sinónimos, a partir de un diccionario de inglés antiguo. Por lo tanto, se trata de un proyecto importante, por un lado. En cuanto al segundo punto, los alumnos tienen una pregunta guía. En la primera sección introductoria, a los alumnos se les dio una guía, que enseñaremos en el siguiente punto, en la que se explicaba en palabras simples y concisas de qué trataba el proyecto, y se les facilitaban las instrucciones y los recursos necesarios. Se les explicó y se les demostró en clase cómo tenían que llevar a cabo estas averiguaciones, que sería el punto 3. Y se les puso un ejemplo para que pudiesen practicar en casa y volver a la semana siguiente con dudas muy concretas, el punto 4. Ya se trataba de un proyecto concreto y acotado, y no excedía en ningún caso las 15 palabras. Se podría decir que era un proyecto realista en este sentido. Aquí tenemos una muestra de una captura de pantalla de las instrucciones que se les dieron. Se les explicó que era un estudio piloto sobre el vocabulario poético, se les pusieron los links específicos de la página web que tienen que consultar, se les demostró lo que era un WordNet para que ellos tuviesen una idea muy concreta y pudiesen luego volver a visitar estas instrucciones cuando tuviesen que llevar a cabo el proyecto en sus casas o en sus grupos. El proyecto duró más o menos 3 sesiones y cada sesión tenía una hora en el segundo semestre de este curso. En la primera sesión se les entregó un folleto, que lo acabo de enseñar antes, con instrucciones y recursos que iban a necesitar en el proyecto. Este documento se puede consultar en el apéndice de este trabajo. Ya que este proyecto docente se basa en un proyecto de investigación existente, se les explicó a los alumnos en los términos más simples posibles lo que era un WordNet, una herramienta lexicográfica que organiza el vocabulario de un idioma a través de sinonimia, homonimia, meronimia y otras relaciones semánticas. Y se les dio un poco de relación contextual al desarrollo del WordNet en inglés contemporáneo. Después les explicó cómo crear WordNets para otras lenguas y cómo se puede estructurar el vocabulario de una lengua clásica a través de diccionarios históricos y del Open English WordNet. Una vez se hubo explicado y contextualizado este proyecto de investigación, se les indicó que formaban parte de un estudio piloto para la categorización del léxico poético del inglés antiguo, de tal modo que entendiesen que se trataba de un proyecto importante con metas muy específicas y acotadas. Se les presentaron las herramientas lexicográficas con las que iban a trabajar y se les explicó cómo usarlas, ya que hasta ese momento solamente habían trabajado con el glosario del libro de texto. Se les pidió que organizasen en grupos de 4 y se les dio 3 términos de prueba a cada grupo. Su tarea era analizar esos términos, buscarlos en las herramientas lexicográficas que se les había señalado y buscar un número correspondiente de identificador en el Open English WordNet, a partir del cual se va a estructurar nuestro Old English WordNet. Si era un término compuesto, tienen después que buscar estos términos individualmente para establecer su significado y encontrar un número identificador para cada uno.
En la siguiente clase, los instructores nos pasamos por cada uno de los grupos, comprobando cómo habían llevado a cabo esta pequeña tarea y resolvimos dudas puntuales que habían podido tener. En este momento, comprobamos que se encontraban preparados para la siguiente fase. Les señalamos una serie de campos léxicos en la pizarra y les dimos unos minutos para que se pusiesen de acuerdo en cuál de ellos preferían para su trabajo. Una vez lo distribuimos de acuerdo a sus preferencias personales, volvimos a recordarles cómo tenían que llevar a cabo el trabajo, llevando a cabo un andamiaje adecuado y sólido. Y los guiamos en lo que restaba de clase con ejemplos concretos. Se les dio un margen de un par de semanas y se les pidió que se encargasen del campo semántico completo. Antes de la última clase, los alumnos subieron a campus virtual un documento de Excel en el que analizaban el campo semántico asignado. Y durante la última sesión plenaria visualizamos, comentamos, analizamos y corregimos sus datos, resolviendo casos en los que no habían podido llevar a cabo el análisis. Se les dio este feedback y se les pidió que subiesen una versión definitiva de sus datos 2 semanas después y que igualmente rellenasen un cuestionario en el que hablasen de forma objetiva hasta qué punto habían desarrollado una serie de competencias que van directamente vinculadas al trabajo de fin de grado de estudios ingleses y a la asignatura en cuestión. En cuanto al resultado de aprendizaje, algunos alumnos se mostraron inicialmente un poco abrumados por la cantidad de información facilitada y por el hecho de tener que trabajar con una serie de herramientas lexicográficas con las que no estaban del todo familiarizados. De igual modo, a medida que el proyecto progresaba, observamos que el área en que más problemas se encontraban era con la variación ortográfica que caracteriza el léxico de este idioma, ya que les impedía en algunos casos identificar cómo el término compuesto se podía separar en dos términos individuales. No obstante, y basándonos en el feedback provisto por los alumnos en sus encuestas, al igual que en los cuestionarios, los alumnos superaron estos obstáculos con éxito. La mayoría señala principalmente el desarrollo de las competencias ovarias, por una parte, que a raíz de este proyecto han conocido y aprendido a manejar bases de datos lingüísticas que no conocían con anterioridad, como por ejemplo el WordNet, y en ese sentido, y los meses restantes para el curso de lengua y literatura en inglés antiguo, gracias a este proyecto han aprendido a utilizar una serie de diccionarios y tesaurus que le van a ser muy útiles en su proceso académico en esta asignatura. Igualmente, para aquel grupo más pequeño de alumnos que habían empezado a plantearse un trabajo de fin de grado sobre este tema, también. Por otra parte, los alumnos explicaban que este proyecto ha contribuido al aprendizaje de vocabulario en inglés antiguo de una manera excepcionalmente rápida, ya que no solamente fueron testigo del análisis y corrección de su campo semántico, sino también del de sus compañeros. Así, la última clase sirvió como una clase intensiva de vocabulario poético, un campo que continuarán estudiando en la asignatura, particularmente los que elegimos para este proyecto, como el de las armas, la guerra o las denominaciones para el dios cristiano, ya que son campos semánticos muy presentes en los textos que estudiarán en esta asignatura. Por último, dicen sido expuestos a una rama de la lingüística que no habían tenido ocasión de conocer o trabajar en el pasado, la computacional, aunque esto sí que es cierto que en menor proporción. Esta pantalla resume y muestra los datos sacados de las encuestas que ellos han llevado a cabo y que más o menos he resumido en la pantalla anterior, y las dos áreas que más o menos ellos perciben que han desarrollado a través de este proyecto. Como mencionaba anteriormente, por ejemplo, creen que el razonamiento crítico y que los conocimientos sobre otras disciplinas lingüísticas como la computacional no han sido tan desarrollados como, por ejemplo, la adquisición de vocabulario o habilidades informáticas, habilidades de trabajo en grupo y demás. Considerando lo anterior, este trabajo sirve como muestra de la necesidad de aplicar nuevas metodologías, como por ejemplo la enseñanza basada en proyectos, en contextos educativos donde generalmente se emplean metodologías más tradicionales, como es el caso de la enseñanza universitaria, y más concreto la docencia de lenguas y literaturas clásicas, que se pueden marcar en las humanidades en general. Este proyecto y la evaluación que los alumnos han llevado a cabo sobre él demuestran cómo el objeto en el que culmina este proyecto sirve como motor motivacional del proceso de aprendizaje y cómo incluso en las humanidades este tipo de trabajos se pueden llevar a cabo y refuerzan la adquisición de competencias claves y de conocimientos específicos de las materias en cuestión. Junto con los hallazgos descritos en trabajos anteriores, este trabajo subraya cómo la enseñanza basada en proyectos debe extenderse a estos ámbitos, ya que tiene resultados demostrables. Y no solo eso, sino que genera una mayor motivación entre los estudiantes, que colaboran de manera más dinámica y activa en su proceso de aprendizaje. Siguiendo los presupuestos teóricos descritos en la literatura sobre enseñanza basada en proyectos, y a pesar de que ninguno de los trabajos más recientes describe o sugiere tácticas o prácticas para su implementación en este campo en específico, es posible diseñar proyectos que, adicionalmente, se marquen en trabajos de investigación en desarrollo y que se adapten a necesidades docentes concretas. Basando la enseñanza en proyectos realistas, claros y que desemboquen en un producto final, la docencia universitaria de lenguas y culturas clásicas se puede contextualizar y recontextualizar a nivel práctico en el plano metodológico que la docencia universitaria del siglo XXI tanto necesita.